Nunca pensé que un simple mensaje en mi teléfono podría cambiar mi vida para siempre. Ese día no tenía nada de especial. Era una tarde tranquila, como muchas otras. Estaba en casa, recostada en mi cama, revisando mis redes sociales. Deslizaba el dedo por la pantalla viendo fotografías, historias y videos cortos. Era una rutina que repetía casi todos los días. En ese momento mi vida no era extraordinaria, pero tampoco era mala. Tenía mis sueños, mis planes y una idea bastante clara de lo que quería para el futuro. Desde pequeña me gustaba el modelaje. No porque quisiera fama o dinero, sino porque me gustaba la idea de viajar, de conocer el mundo, de participar en sesiones de fotos creativas y trabajar con gente de diferentes países. Publicaba muchas fotos en mis redes sociales. Algunas eran de sesiones improvisadas con amigos fotógrafos. Otras simplemente eran momentos de mi vida cotidiana. Nunca imaginé que alguien estaba observando mi perfil. Y mucho menos que ese alguien cambiaría el rumbo de mi vida. Mientras revisaba mis mensajes apareció una notificación. Un mensaje de alguien que no conocía. Normalmente ignoraba ese tipo de mensajes. Pero algo en ese texto llamó mi atención. Decía algo muy simple. Hola. Estamos buscando modelos para trabajar en eventos en Tailandia. Vimos tu perfil y creemos que podría ser perfecta para el proyecto. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla unos segundos. Mi primera reacción fue pensar que era una estafa. Internet está lleno de mensajes así. Personas que prometen trabajos increíbles que en realidad no existen. Pero este mensaje era diferente. La persona que me escribió parecía profesional. No estaba enviando un texto genérico como los que suelen enviar los estafadores. Me hablaba directamente de mis fotos. Mencionaba algunas publicaciones específicas de mi perfil. Eso me hizo pensar que quizás sí era una oferta real. Respondí el mensaje con cautela. Pregunté de qué se trataba exactamente el trabajo. La respuesta llegó casi de inmediato. La persona decía trabajar para una agencia que organizaba eventos y promociones en Asia. Según él, estaban buscando modelos extranjeras para participar en campañas publicitarias, eventos de marca y sesiones de fotografía. El trabajo sería en Tailandia. Concretamente en Bangkok. Mientras leía el mensaje sentí una mezcla de emoción y desconfianza. La emoción venía de algo muy simple. Siempre había querido viajar. Siempre había imaginado cómo sería trabajar en otro país. Pero al mismo tiempo sabía que tenía que ser cuidadosa. Así que seguía haciendo preguntas. Le pedí más información sobre la agencia. Sobre el contrato. Sobre el tipo de eventos. La persona respondió a todo. Me envió fotografías de eventos anteriores. Videos de promociones. Incluso perfiles de otras modelos que supuestamente trabajaban con la agencia. Todo parecía real. Demasiado real. Durante los siguientes días seguimos hablando. Cada vez que le hacía una pregunta, respondía con rapidez. Parecía alguien muy seguro de lo que decía. Me explicó que el trabajo consistía en participar en eventos promocionales, sesiones de fotos y campañas de marketing para diferentes marcas. El salario era bastante bueno. Mucho mejor de lo que podía ganar en mi país. Además incluían alojamiento y transporte. Eso era algo importante, porque viajar a otro continente siempre implica muchos gastos. Mientras más hablábamos, más empezaba a imaginarme en ese lugar. En Bangkok. Una ciudad que solo había visto en fotografías. Calles llenas de luces. Edificios altos. Una cultura completamente diferente. La idea de vivir algo así me emocionaba. Pero también me daba miedo. Porque aceptar esa oferta significaba hacer algo que nunca había hecho antes. Viajar sola al otro lado del mundo. Durante varios días no tomé una decisión. Pensaba mucho en ello. Por un lado estaba la oportunidad. Por otro lado estaba el riesgo. Hablé con algunas amigas. Algunas me dijeron que parecía una buena oportunidad. Otras me dijeron que tuviera cuidado. Yo misma investigué todo lo que pude. Busqué el nombre de la agencia en internet. Revisé perfiles en redes sociales. Intenté encontrar cualquier señal de alerta. Pero no encontré nada que me hiciera pensar que era falso. Así que poco a poco empecé a convencerme de algo. Tal vez esta era mi oportunidad. Tal vez era el comienzo de algo grande. Después de varios días pensando en ello, tomé una decisión. Acepté el trabajo. Recuerdo perfectamente el momento en que compré el boleto de avión. Sentí una mezcla de emoción,
nervios y expectativa. Era la primera vez que viajaba tan lejos. Pero también sentía que estaba dando un paso importante para mi futuro. El día del viaje llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando fui al aeropuerto, mi familia me acompañó para despedirse. Me abrazaron. Me desearon suerte. Les prometí que todo estaría bien. Que pronto les contaría cómo era mi nueva vida en Asia. En ese momento todos pensábamos lo mismo. Que estaba comenzando una nueva etapa llena de oportunidades. Nadie imaginaba que en realidad estaba entrando en una trampa. Una trampa que ya había atrapado a muchas otras personas. Y de la que muy pocos logran salir. El día del viaje llegó más rápido de lo que esperaba. Las semanas anteriores habían pasado entre preparativos, mensajes con la supuesta agencia y muchas emociones mezcladas. Había momentos en los que me sentía completamente segura de mi decisión, y otros en los que aparecía una pequeña duda en el fondo de mi mente. Pero cada vez que esa duda aparecía, la ignoraba. Me decía a mí misma que estaba exagerando. Después de todo, miles de personas viajan todos los días por trabajo. ¿Por qué mi caso tendría que ser diferente? La mañana del vuelo me desperté muy temprano. Apenas había dormido. No porque tuviera miedo, sino porque estaba demasiado emocionada. Revisé mi maleta varias veces para asegurarme de que no olvidaba nada. Ropa. Documentos. Maquillaje. Mi pasaporte. Cada objeto que guardaba en la maleta representaba el comienzo de una nueva etapa. Cuando salí de casa, el aire de la mañana estaba frío. Recuerdo mirar el cielo mientras el taxi avanzaba hacia el aeropuerto. Sentía esa mezcla extraña de emoción y nervios que aparece cuando sabes que algo importante está por comenzar. En el aeropuerto mi familia me esperaba para despedirse. Mi madre me abrazó con fuerza. Mi padre me dijo que tuviera cuidado. Mis amigos me enviaban mensajes deseándome suerte. En ese momento todo parecía normal. Nada hacía pensar que algo malo podía pasar. Cuando finalmente subí al avión y me senté junto a la ventana, sentí una sensación de calma. Miraba las luces del aeropuerto mientras el avión se preparaba para despegar. Pensaba en todo lo que vendría después. Las sesiones de fotos. Los eventos. Las personas que conocería. La idea de empezar una carrera internacional. Cuando el avión finalmente despegó, sentí que mi vida estaba cambiando. Y tenía razón. Solo que no de la manera que imaginaba. El vuelo fue largo. Durante varias horas estuve mirando películas, escuchando música y tratando de dormir un poco. Pero la mayor parte del tiempo me quedaba mirando por la ventana. Las nubes parecían un océano blanco que se extendía hasta el horizonte. En esos momentos pensaba en cómo sería mi vida cuando regresara. Tal vez volvería con nuevas oportunidades. Tal vez con contactos en la industria. Tal vez con una carrera que apenas estaba comenzando. Después de muchas horas de vuelo, finalmente llegamos a Bangkok. Cuando bajé del avión, lo primero que sentí fue el calor. Un calor húmedo y pesado, muy diferente al clima al que estaba acostumbrada. El aeropuerto era enorme. Personas de todas partes del mundo caminaban por los pasillos. Idiomas diferentes se mezclaban en el aire. Todo era nuevo para mí. Mientras caminaba hacia la zona de salida, saqué mi teléfono y envié un mensaje a mi familia. Ya llegué. Recibí respuestas casi de inmediato. Mi madre me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Que el viaje había sido largo, pero que estaba bien. En ese momento realmente creía que todo estaba bien. Después de recoger mi maleta caminé hacia la salida del aeropuerto. La persona que me había contactado me había dicho que alguien de la agencia me estaría esperando allí. Busqué entre la multitud. Y entonces lo vi. Un hombre sostenía un cartel con mi nombre. Me acerqué. Sonrió y me saludó como si nos conociéramos desde hace tiempo. Se presentó como parte del equipo que trabajaba con la agencia. Parecía una persona normal. Amable. Tranquila. Nada en su comportamiento me hizo sentir incómoda. Tomó mi maleta y me dijo que el transporte estaba listo. Salimos del aeropuerto y caminamos hacia el estacionamiento. El calor de la ciudad me golpeó inmediatamente. El aire estaba lleno de sonidos, motores, conversaciones, bocinas de autos. Subimos a un vehículo oscuro. Mientras avanzábamos por la ciudad miraba por la ventana tratando de absorber cada detalle. Las calles estaban llenas de luces y carteles brillantes. Los edificios se elevaban unos junto a otros. Todo parecía exactamente como lo había imaginado.
Durante el trayecto traté de conversar con el hombre que me había recogido. Le pregunté sobre el trabajo, sobre los eventos, sobre cuánto tiempo estaría allí. Respondía de manera breve, pero educada. Me dijo que el equipo estaba preparando algunos proyectos y que pronto conocería al resto del grupo. Hasta ese momento todo parecía normal. Pero entonces dijo algo que cambió el rumbo del viaje. Me explicó que el lugar donde se realizarían los eventos no estaba exactamente en Bangkok. Según él, primero debíamos viajar a otra zona donde se encontraba el equipo principal. Dijo que era algo temporal, que después volveríamos a la ciudad. En ese momento no pensé demasiado en ello. Supuse que era parte del trabajo. Sin embargo, minutos después hizo algo que me sorprendió. Me pidió mi pasaporte. Dijo que necesitaban registrarme para los documentos de trabajo. Por un momento dudé. Pero luego recordé que muchas empresas hacen algo similar cuando contratan a alguien extranjero. Así que se lo entregué. Ese fue el momento exacto en el que perdí el control de mi propio viaje. El vehículo siguió avanzando. Al principio atravesamos zonas urbanas llenas de tráfico. Pero después de un tiempo la ciudad empezó a desaparecer detrás de nosotros. Las calles se volvieron más oscuras. Las luces de los edificios desaparecieron. El camino se volvió cada vez más silencioso. Miré por la ventana y noté que ya no había rascacielos ni avenidas grandes. Solo carreteras largas y oscuras. En ese momento sentí algo extraño. Una pequeña sensación de incomodidad. Una voz en mi cabeza que me decía que algo no estaba bien. Intenté ignorarla. Me repetía que todo era parte del trabajo. Que probablemente estábamos yendo a algún resort o lugar donde se realizarían los eventos. Pero mientras el vehículo seguía avanzando, esa sensación no desaparecía. De hecho, se hacía cada vez más fuerte. No sabía exactamente por qué. Pero algo dentro de mí empezaba a decirme que estaba cometiendo un error. Uno muy grande. Mientras el vehículo seguía avanzando por la carretera oscura, intenté convencerme de que todo estaba bien. Miraba por la ventana y veía pasar luces aisladas, pequeñas casas y largas extensiones de carretera que parecían no terminar nunca. Ya no había edificios altos ni calles llenas de gente como en Bangkok. La ciudad había quedado muy atrás. Dentro del vehículo el ambiente era silencioso. El hombre que me había recogido apenas hablaba. A veces respondía con frases cortas cuando yo hacía alguna pregunta, pero la conversación nunca duraba mucho. Eso empezó a incomodarme. No era exactamente miedo, pero sí una sensación extraña que no podía ignorar. Después de varias horas de viaje le pregunté cuánto faltaba para llegar. Me respondió que no mucho. Pero esa respuesta no me tranquilizó. Seguimos avanzando. El paisaje se volvió cada vez más oscuro y solitario. En algunos tramos de la carretera no había absolutamente nada alrededor. Solo árboles, oscuridad y silencio. En ese momento saqué mi teléfono para revisar la ubicación. Pero la señal era muy débil. Casi inexistente. Intenté enviar un mensaje a mi familia para decirles que estaba bien, pero el mensaje nunca se envió. Pensé que tal vez era normal. Después de todo, estábamos lejos de la ciudad. Sin embargo, la sensación de incomodidad seguía creciendo. En algún momento el vehículo se detuvo en un punto de control. Había varias personas allí. Algunas vestían uniformes. No entendía el idioma que hablaban. El conductor bajó del vehículo y habló con ellos durante unos minutos. Yo observaba todo desde mi asiento. No entendía exactamente qué estaba pasando. Después de un momento el conductor regresó al vehículo. Y seguimos avanzando. Fue entonces cuando pregunté algo que llevaba tiempo rondando en mi mente. ¿Dónde estamos exactamente? El hombre respondió con tranquilidad. Dijo que estábamos cruzando hacia Myanmar. Recuerdo que sentí un golpe en el estómago. Eso no estaba en los planes. En ningún momento me habían dicho que saldríamos de Tailandia. Intenté mantener la calma. Le pregunté por qué íbamos allí. Me dijo que algunos miembros del equipo estaban trabajando en esa zona y que era necesario pasar primero por ese lugar. Según él, después volveríamos a Tailandia. Pero algo en su tono de voz no me convencía. En ese momento empecé a sentir miedo. Un miedo que crecía lentamente dentro de mí. El vehículo siguió avanzando durante más tiempo. Finalmente llegamos a una zona que parecía completamente aislada. Había edificios grandes rodeados por cercas. Luces blancas iluminaban el lugar. Y había personas vigilando las entradas.
El vehículo se detuvo frente a uno de los edificios. Cuando bajé del auto sentí inmediatamente que algo estaba muy mal. El ambiente era extraño. No parecía un hotel. No parecía una agencia. No parecía ningún lugar relacionado con el modelaje. Las personas que estaban allí no parecían empleados normales. Algunos tenían radios de comunicación. Otros simplemente observaban a todos los que llegaban. El hombre que me había traído habló con uno de ellos. Luego me hizo una señal para que lo siguiera. Entramos al edificio. El interior era frío y silencioso. Pasillos largos. Puertas cerradas. Habitaciones con personas dentro. Y entonces noté algo que me heló la sangre. Había muchas personas allí. Demasiadas. Personas de diferentes países. Algunas hablaban idiomas que nunca había escuchado. Pero todas tenían algo en común. Sus rostros. Eran rostros de miedo. De cansancio. De desesperación. En ese momento empecé a entender algo terrible. Ese lugar no era una agencia. No era un hotel. No era un centro de eventos. Era algo completamente diferente. Me llevaron a una habitación pequeña. Dentro había varias personas más. Cuando entré, todos me miraron. Nadie parecía sorprendido de ver a alguien nuevo. Era como si ya hubieran visto esa escena muchas veces. Una chica se acercó a mí. Hablaba inglés. Me preguntó de dónde venía. Se lo dije. Entonces me hizo una pregunta que nunca olvidaré. ¿También te ofrecieron un trabajo? Sentí un nudo en la garganta. Le dije que sí. Ella bajó la mirada. Y dijo algo que me dejó paralizada. A todos aquí nos ofrecieron trabajo. En ese momento todo se volvió claro. Demasiado claro. Ese lugar estaba lleno de personas que habían sido engañadas exactamente de la misma manera. Personas que creyeron en una oferta. Personas que viajaron esperando una oportunidad. Personas que terminaron atrapadas. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mi pasaporte ya no estaba conmigo. No conocía el lugar. No conocía el idioma. No conocía a nadie. Y lo peor de todo. Empezaba a entender que salir de ahí no sería fácil. Tal vez ni siquiera sería posible. Miré alrededor de la habitación. Las personas hablaban en voz baja. Algunas lloraban. Otras simplemente miraban al suelo en silencio. En ese momento comprendí algo que nunca había imaginado. Yo no había venido a trabajar. Había sido engañada. Había caído en una red que atrae a personas de todo el mundo con promesas falsas. Una red que utiliza sueños para atrapar a sus víctimas. Y en ese instante supe que mi vida había cambiado. Porque ahora mi único objetivo ya no era construir una carrera. Ahora mi único objetivo era mucho más simple. Salir de ese lugar. Viva. Esa primera noche casi no dormí. La habitación donde me dejaron era pequeña, con paredes grises y una luz blanca que nunca se apagaba completamente. Había varias camas improvisadas, algunas personas sentadas en silencio y otras acostadas mirando el techo. Nadie hablaba mucho. El ambiente estaba lleno de miedo. Yo estaba sentada en una esquina tratando de entender qué estaba pasando. Todo había ocurrido demasiado rápido. Apenas unas horas antes estaba en Bangkok, pensando que comenzaba una nueva etapa de mi vida. Ahora estaba atrapada en un edificio desconocido en Myanmar. Sin pasaporte. Sin teléfono con señal. Sin saber cómo salir. La chica que me había hablado antes volvió a acercarse. Se sentó a mi lado y comenzó a explicarme la realidad del lugar. Sus palabras fueron como un golpe. Me dijo que ese complejo era parte de una red criminal que atraía a personas de diferentes países con ofertas de trabajo falsas. Prometían empleos como modelos, asistentes administrativos, promotores de eventos o trabajadores en empresas tecnológicas. Pero cuando las personas llegaban, les quitaban los documentos. Después las obligaban a trabajar. ¿Trabajar en qué? Pregunté. Ella tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que me dejó completamente helada. En estafas. Ese lugar estaba lleno de oficinas improvisadas con computadoras. Allí obligaban a las personas a enviar mensajes por internet, contactar a desconocidos y convencerlos de invertir dinero en proyectos falsos. Básicamente era una fábrica de fraude. Personas de todo el mundo eran obligadas a trabajar allí. Si se negaban, los castigaban.
Si intentaban escapar, los golpeaban. Mientras escuchaba todo eso sentía que mi mente se negaba a aceptarlo. Parecía una historia imposible. Algo que solo ocurre en películas. Pero los rostros de las personas alrededor demostraban que era real. Muy real. La chica continuó explicando. Dijo que muchas personas habían llegado exactamente como yo. Con una oferta de trabajo. Con un boleto de avión. Con sueños de una vida mejor. Pero una vez dentro, la realidad cambiaba completamente. Los documentos desaparecían. La libertad desaparecía. Y lo único que quedaba era obedecer. Le pregunté cuánto tiempo llevaba allí. Su respuesta me dejó sin palabras. Meses. Había personas que llevaban incluso más tiempo. Personas que habían intentado escapar y habían sido capturadas. Personas que habían perdido completamente la esperanza. Mientras hablábamos, una puerta del pasillo se abrió con fuerza. 2 hombres entraron a la habitación. Todos se quedaron en silencio inmediatamente. El ambiente cambió por completo. Los hombres miraron a cada persona dentro de la habitación. Sus miradas eran frías. Como si no vieran personas. Solo objetos. Uno de ellos comenzó a hablar en un idioma que no entendía. La chica a mi lado susurró algo. Nos están contando. Los hombres iban señalando a cada persona. Tomaban nota de algo en una hoja. Cuando terminaron, señalaron a varias personas, incluida yo. Nos hicieron levantarnos. En ese momento sentí que el miedo me recorría todo el cuerpo. No sabía qué iba a pasar. Nos llevaron por uno de los pasillos del edificio. Mientras caminábamos pude ver algo que no había notado antes. Habitaciones llenas de computadoras. Filas de escritorios. Personas sentadas frente a pantallas. Algunas escribiendo mensajes. Otras hablando por teléfono. Todas bajo la mirada de hombres que caminaban detrás de ellas. Vigilando. Era exactamente como la chica me había explicado. Una fábrica de estafas. Nos llevaron a otra sala. Allí nos explicaron lo que esperaban de nosotros. Un hombre habló en inglés. Dijo que ahora trabajaríamos para ellos. Que debíamos aprender a contactar personas por internet y convencerlas de invertir dinero. Nos enseñaron mensajes preparados. Historias falsas. Perfiles falsos. Todo diseñado para engañar a personas que nunca imaginaban quién estaba realmente detrás de la pantalla. Sentí náuseas al escuchar todo eso. No podía creer que quisieran obligarnos a hacer algo así. Pero lo que dijeron después fue aún peor. El hombre explicó algo con total frialdad. Si alguien se negaba a trabajar, habría consecuencias. No explicó cuáles. Pero no hacía falta. Las miradas de los guardias lo decían todo. En ese momento comprendí algo muy importante. Ese lugar funcionaba con miedo. Miedo constante. Miedo suficiente para obligar a las personas a hacer cualquier cosa. Esa noche, cuando regresamos a la habitación, mi mente no dejaba de pensar. Tenía que salir de allí. Tenía que encontrar alguna manera. Pero el problema era enorme. No tenía documentos. No conocía el lugar. No sabía cuántas personas vigilaban el edificio. Ni siquiera sabía exactamente dónde estaba. Sin embargo, mientras miraba alrededor de la habitación, entendí algo. No estaba sola. Había muchas personas en la misma situación. Personas que también querían escapar. Personas que también estaban buscando una oportunidad. Y fue entonces cuando una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea peligrosa. Una idea arriesgada. Pero tal vez la única posibilidad de recuperar mi libertad. Los días siguientes comenzaron a mezclarse entre sí. En ese lugar el tiempo se sentía extraño. No había ventanas en muchas de las habitaciones y las luces artificiales permanecían encendidas casi todo el tiempo. Era difícil saber si era de día o de noche. La rutina era siempre la misma. Nos despertaban temprano. Nos llevaban a las salas llenas de computadoras. Nos sentaban frente a pantallas. Y nos obligaban a trabajar. Los supervisores caminaban detrás de cada persona observando todo lo que hacíamos. Algunos hablaban diferentes idiomas, pero la mayoría utilizaba inglés básico para dar órdenes. Las instrucciones eran claras. Crear perfiles falsos. Contactar personas en redes sociales. Construir confianza. Y luego convencerlas de enviar dinero a inversiones falsas.
Era un sistema diseñado para engañar. Mientras miraba la pantalla frente a mí sentía una mezcla de rabia y desesperación. Sabía que detrás de cada mensaje había una persona real que no tenía idea de quién estaba escribiendo. Pero negarse a hacerlo tampoco parecía una opción. El primer ejemplo de lo que pasaba cuando alguien se negaba llegó pocos días después. Había un hombre en nuestra sala que no quería participar en las estafas. Era mayor que muchos de nosotros y hablaba muy poco. Desde el primer día había dejado claro que no pensaba engañar a nadie. Durante horas se quedaba sentado frente a la computadora sin escribir nada. Al principio los supervisores solo le gritaban. Pero un día todo cambió. Uno de los guardias se acercó y le ordenó trabajar. El hombre volvió a negarse. La habitación quedó completamente en silencio. Todos sabíamos que algo iba a pasar. El guardia hizo una señal a otro hombre. Entre los dos lo levantaron de la silla. Lo llevaron fuera de la sala. La puerta se cerró. Durante varios minutos nadie dijo nada. Pero desde el pasillo se escuchaban ruidos. Golpes. Gritos. El sonido de alguien siendo castigado. Nadie en la sala levantó la cabeza. Todos miraban sus pantallas. Ese fue el momento en que entendimos que el miedo era la herramienta principal de control en ese lugar. Después de ese día, el hombre regresó. Pero ya no era el mismo. Caminaba despacio. No hablaba con nadie. Y cuando se sentó frente a la computadora, empezó a escribir mensajes. El mensaje era claro para todos. Aquí no había opciones. O trabajabas. O sufrías las consecuencias. Esa noche, cuando regresamos a la habitación, el ambiente era aún más silencioso de lo normal. La chica que me había hablado el primer día estaba sentada en su cama mirando el suelo. Me acerqué y me senté a su lado. ¿Y esto siempre es así? Le pregunté. Ella asintió lentamente. Luego dijo algo que me dejó pensando. El miedo mantiene todo funcionando. Me explicó que las personas que controlaban ese lugar sabían exactamente lo que hacían. Primero engañaban a las víctimas con ofertas de trabajo. Luego les quitaban los documentos. Después las aislaban en un lugar desconocido. Y finalmente utilizaban castigos para asegurarse de que nadie desobedeciera. Era un sistema perfectamente diseñado. Mientras escuchaba todo eso, mi mente seguía pensando en una sola cosa. Escapar. Pero cada vez parecía más imposible. El complejo estaba rodeado por cercas y guardias. Había cámaras en muchos pasillos. Y además estábamos en un país que no conocíamos, lejos de cualquier ciudad grande. Aún así, una pequeña parte de mí se negaba a rendirse. Y al parecer no era la única. Una noche, mientras todos intentaban dormir, alguien susurró desde una de las camas cercanas. «Hay una forma de salir». Varias personas levantaron la cabeza inmediatamente. El hombre que había hablado era alguien que llevaba más tiempo en el lugar. Miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Luego comenzó a hablar en voz baja. Dijo que había escuchado rumores. Rumores sobre personas que habían logrado escapar. Según él, algunos trabajadores del complejo a veces transportaban personas entre edificios o ciudades cercanas. Durante esos traslados había menos vigilancia. Y en raras ocasiones alguien había logrado huir. Pero también dijo algo más. Muchos lo habían intentado. Y habían fallado. Las consecuencias eran brutales. El silencio volvió a llenar la habitación. Porque todos entendíamos lo mismo. Escapar era posible. Pero el riesgo era enorme. Sin embargo, esa conversación cambió algo dentro de mí. Por primera vez desde que llegué a ese lugar, apareció una pequeña chispa de esperanza. Tal vez había una oportunidad. Tal vez había un momento en el que la vigilancia disminuía. Tal vez existía un punto débil en todo ese sistema. Esa noche no dormí. Mi mente no dejaba de pensar. Si existía una oportunidad de escapar, tenía que encontrarla. Porque quedarme allí no era una opción. Y en ese momento tomé una decisión silenciosa. Iba a observar todo. Los horarios. Los guardias. Las puertas. Los movimientos dentro del edificio. Si había una forma de salir, la iba a encontrar. Sin importar cuánto tiempo tomara. Después de aquella conversación en la habitación, algo cambió dentro de mí. Antes solo pensaba en sobrevivir al día siguiente. Ahora tenía otro objetivo. Encontrar una forma de escapar.
No podía hacerlo de manera impulsiva. Ese lugar estaba demasiado controlado para intentar algo sin pensar. Si quería salir con vida, tenía que ser paciente. Así que comencé a observar. Durante los días siguientes presté atención a todo. Los horarios. Los movimientos de los guardias. Las puertas que abrían y cerraban. Las personas que entraban y salían del edificio. Al principio parecía imposible encontrar un punto débil. Había vigilancia en casi todos los pasillos. Las cámaras estaban colocadas en lugares estratégicos y los supervisores caminaban constantemente entre las salas de trabajo. Pero poco a poco empecé a notar algo. Había momentos en los que el movimiento cambiaba. Momentos en los que algunos guardias desaparecían por unos minutos. Momentos en los que ciertas puertas quedaban abiertas más tiempo de lo normal. No era mucho. Pero era algo. Mientras tanto, seguíamos trabajando frente a las computadoras todos los días. Los supervisores nos obligaban a enviar decenas de mensajes a personas desconocidas. Algunos respondían. Otros ignoraban los mensajes. A veces veía a las personas a mi alrededor lograr que alguien enviara dinero. Cuando eso ocurría, los supervisores parecían satisfechos. Ese sistema era cruel. Las víctimas engañaban a otras víctimas. Y todo era controlado por personas que nunca aparecían frente a las pantallas. Una tarde, mientras estaba sentada frente a la computadora, noté algo interesante. Dos guardias comenzaron a discutir cerca de la puerta del pasillo. No entendía el idioma que hablaban, pero era evidente que estaban molestos. Uno de ellos salió del edificio. El otro se quedó. Pero durante varios minutos el pasillo quedó prácticamente sin vigilancia. Miré discretamente hacia la puerta. Era la primera vez que veía algo así. Tal vez era solo una coincidencia. Pero también podía ser una señal. Esa noche le conté lo que había visto a la chica que me había hablado el primer día. Ella escuchó con atención. Luego me dijo algo importante. No eres la única que está observando. Me explicó que algunas personas llevaban semanas estudiando los movimientos del lugar. Todos querían escapar. Pero nadie quería cometer un error. Intentar escapar sin un plan podía terminar muy mal. Sin embargo, esa misma noche ocurrió algo inesperado. Un hombre de otra habitación se acercó a nosotros cuando las luces estaban más bajas y los guardias no estaban cerca. Nos hizo una señal para que habláramos en voz baja. Dijo que había notado algo en los últimos días. Algo que podría ser importante. Según él, cada cierto tiempo trasladaban a algunas personas a otro edificio dentro del complejo. Esos traslados se hacían en vehículos. Y durante ese momento la vigilancia era diferente. No desaparecía. Pero cambiaba. Los guardias se concentraban en controlar el movimiento de las personas que subían al vehículo. Eso significaba que, por unos segundos, podía haber una oportunidad. La habitación quedó en silencio mientras escuchábamos. Todos entendíamos lo mismo. Ese podía ser el momento para escapar. Pero también era el momento más peligroso. Porque si alguien lo intentaba y fallaba, el castigo no sería solo para esa persona. Podría afectar a todos. El hombre siguió hablando en voz baja. Dijo que el siguiente traslado probablemente ocurriría en pocos días. Había escuchado a algunos guardias mencionarlo. Eso significaba que teníamos poco tiempo para decidir. Esa noche nadie durmió bien. Las personas en la habitación hablaban en susurros. Algunos decían que era demasiado arriesgado. Otros pensaban que era la única oportunidad. Yo estaba sentada en silencio pensando en todo lo que había pasado desde que acepté aquel supuesto trabajo. Recordaba el mensaje. El viaje. La llegada a Bangkok. Y el momento en que cruzamos hacia Myanmar sin que yo supiera realmente lo que estaba ocurriendo. Si no hacía nada, podría pasar meses allí. Tal vez años. La idea me helaba la sangre. Así que tomé una decisión. Si aparecía la oportunidad, lo intentaría. Aunque fuera peligroso. Aunque no tuviera garantías. Porque seguir atrapada en ese lugar tampoco era una opción. Los días siguientes fueron los más tensos desde que llegué al complejo. Cada vez que escuchábamos vehículos afuera, todos levantábamos la cabeza. Cada vez que un guardia abría la puerta, el corazón me latía más rápido. Esperábamos una señal. Un momento. Una oportunidad. Y entonces, una mañana. Esa oportunidad finalmente apareció. La mañana en que todo ocurrió comenzó como cualquier otra.
Nos despertaron temprano. Las luces del pasillo se encendieron con el mismo brillo frío de siempre y los guardias comenzaron a abrir las puertas de las habitaciones para llevarnos a las salas de trabajo. Nada parecía diferente. Pero dentro de mí había una tensión que no podía ignorar. Algo me decía que ese día podía pasar algo. Cuando entramos a la sala llena de computadoras, los supervisores empezaron a repartir instrucciones como todos los días. Algunas personas fueron asignadas a nuevas listas de contactos, otras debían continuar conversaciones que habían iniciado la noche anterior. Yo me senté frente a mi pantalla tratando de parecer tranquila. Pero en realidad estaba observando todo. Los movimientos. Las puertas. Los guardias. Pasaron varias horas sin que ocurriera nada. En algún momento pensé que tal vez el traslado no sucedería ese día. Pero entonces escuché algo. Un ruido en el exterior del edificio. El sonido de un vehículo. Varias personas levantaron la mirada casi al mismo tiempo. Los supervisores comenzaron a moverse con más rapidez por la sala. Uno de ellos habló con los guardias cerca de la puerta. Y en ese momento supe qué estaba pasando. El traslado. Un guardia comenzó a leer nombres en voz alta. Cada persona que escuchaba su nombre debía levantarse y caminar hacia la puerta. Cuando escuché el mío, sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Ese era el momento. El momento que habíamos estado esperando. Pero también el momento más peligroso. Caminé hacia la puerta junto con otras personas. Intentaba mantener una expresión neutral, como si nada fuera diferente para mí. El pasillo estaba lleno de movimiento. Los guardias nos guiaban hacia la salida del edificio. Mientras caminábamos pude ver otras salas llenas de personas trabajando frente a las computadoras. Todo seguía funcionando como una maquinaria perfectamente organizada. Finalmente salimos al exterior. El aire caliente me golpeó el rostro. Era la primera vez en días que estaba fuera del edificio. El complejo se veía incluso más intimidante desde afuera. Había cercas altas. Torres de vigilancia. Cámaras en las esquinas de los edificios. Y frente a nosotros estaba el vehículo que nos llevaría a otro lugar. Una camioneta grande. Los guardias comenzaron a ordenar a las personas que subieran. Ese era el momento más delicado. Las personas que habían hablado sobre la posible fuga intercambiaron miradas rápidas. Nadie decía nada. Pero todos sabíamos lo que estaba pasando. Si íbamos a intentarlo, tenía que ser ahora. Mientras algunas personas subían al vehículo, uno de los guardias comenzó a discutir con otro cerca de la puerta del edificio. Era una discusión corta, pero suficiente para crear un pequeño momento de distracción. El hombre que había mencionado la posibilidad de escapar dio un paso hacia atrás. Luego otro. Parecía un movimiento casual. Pero yo entendí inmediatamente lo que estaba haciendo. Estaba alejándose del grupo. En ese momento sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Era ahora o nunca. Di un paso hacia atrás. Luego otro. Los guardias estaban concentrados en la discusión. Algunas personas seguían subiendo al vehículo. El caos era pequeño, pero real. El hombre que estaba delante de mí giró la esquina del edificio. Desapareció de la vista de los guardias. Yo lo seguí. Caminé rápido. Luego más rápido. Cuando doblé la esquina, lo vi correr. Y entonces yo también corrí. El corazón me latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. No sabía exactamente hacia dónde íbamos. Solo sabía que teníamos que alejarnos lo más rápido posible. Corrimos detrás de un edificio. Luego cruzamos una zona donde había cajas y materiales apilados. Durante unos segundos nadie nos vio. Pero sabíamos que eso no duraría mucho. En cualquier momento alguien se daría cuenta de que faltaban personas. Y cuando eso ocurriera, empezarían a buscarnos. Corrimos hacia la cerca exterior del complejo. Era más alta de lo que imaginaba. Demasiado alta para escalarla fácilmente. El hombre miró alrededor desesperadamente. Entonces vio algo. Un punto donde la cerca estaba parcialmente cubierta por vegetación. Parecía menos vigilado. Corrimos hacia allí. Mis piernas temblaban por el esfuerzo y el miedo. Podía imaginar a los guardias descubriendo nuestra ausencia en cualquier momento. Cuando llegamos a la cerca, el hombre intentó trepar primero. Las manos le resbalaban en el metal. Pero finalmente logró subir. Se lanzó al otro lado. Luego me extendió la mano desde arriba. Rápido, susurró.
Intenté escalar. El metal estaba caliente y áspero. Mis manos resbalaban. Pero el miedo me daba fuerza. Subí. Sentí el alambre presionando mis piernas. Por un segundo pensé que iba a caer. Pero entonces el hombre tiró de mi brazo. Y logré pasar al otro lado. Caí al suelo con fuerza. Durante unos segundos me quedé allí respirando con dificultad. Pero no había tiempo para descansar. Nos levantamos inmediatamente. Frente a nosotros había un camino de tierra que se perdía entre árboles y vegetación. No sabíamos exactamente dónde estábamos. No sabíamos qué tan lejos estaba la ciudad más cercana. Pero sí sabíamos algo. Ya no estábamos dentro del complejo. Y eso significaba que teníamos una pequeña oportunidad. Una oportunidad de recuperar nuestra libertad. Sin embargo, mientras comenzábamos a correr por el camino, escuchamos algo detrás de nosotros. Gritos. Voces. Los guardias se habían dado cuenta. La persecución acababa de empezar. Cuando escuchamos los gritos detrás de nosotros, el miedo se volvió algo físico. Era como una presión en el pecho que me obligaba a respirar más rápido. Los guardias se habían dado cuenta. Ya sabían que faltaban personas. Y eso solo significaba una cosa. Nos estaban buscando. El hombre que había escapado conmigo no dijo nada. Solo me hizo una señal con la mano para que siguiéramos corriendo. El camino de tierra frente a nosotros parecía interminable. A los lados había vegetación densa, árboles altos y zonas donde el suelo estaba lleno de barro y piedras. No era un lugar por donde alguien acostumbrado a la ciudad sabría moverse fácilmente. Pero en ese momento no importaba. Solo teníamos que alejarnos. Corrimos durante varios minutos sin mirar atrás. Mis piernas empezaban a doler, pero la adrenalina seguía empujándome hacia adelante. Cada sonido detrás de nosotros parecía una amenaza. Una rama que se movía. Un ruido en la distancia. El viento entre los árboles. Todo me hacía pensar que alguien venía persiguiéndonos. Después de un tiempo el hombre se detuvo. Se inclinó hacia adelante tratando de recuperar el aliento. Yo también estaba completamente agotada. Habíamos corrido más de lo que pensaba posible. No podemos seguir corriendo así, dijo en voz baja. Miró alrededor tratando de orientarse. Pero ninguno de los dos sabía exactamente dónde estábamos. Solo sabíamos que el complejo estaba en alguna dirección detrás de nosotros. Y que volver allí no era una opción. El camino se dividía en dos direcciones. Uno seguía hacia una zona más abierta. El otro se adentraba más en la vegetación. El hombre dudó unos segundos. Luego señaló el camino que entraba entre los árboles. Es más fácil ocultarse allí. Asentí. Y seguimos avanzando. Esta vez caminando rápido, pero tratando de hacer menos ruido. El terreno era difícil. Había raíces sobresaliendo del suelo, piedras sueltas y zonas donde el barro hacía que cada paso fuera más pesado. El silencio alrededor era inquietante. No había sonidos de ciudad. No había autos. No había voces. Solo naturaleza. Eso hacía que la sensación de aislamiento fuera aún más fuerte. En algún momento comenzamos a escuchar algo a lo lejos. Motores. Nos congelamos inmediatamente. El sonido venía de la dirección del complejo. Probablemente vehículos. Probablemente guardias buscándonos. El hombre me miró. Nos están buscando. En ese momento entendí algo aterrador. Ellos conocían el terreno. Nosotros no. Eso significaba que podían alcanzarnos fácilmente si encontraban nuestro rastro. Seguimos avanzando entre los árboles tratando de alejarnos del camino principal. La vegetación era cada vez más densa. A veces teníamos que apartar ramas para poder pasar. Otras veces teníamos que rodear zonas donde el suelo estaba cubierto de agua. El tiempo parecía moverse más lento. Cada minuto se sentía eterno. Después de caminar durante lo que parecía una hora, empezamos a notar algo diferente. El terreno comenzaba a cambiar. Había señales de actividad humana. Un pequeño sendero más marcado. Huella de ruedas. Restos de una fogata vieja. Eso significaba algo importante. Tal vez había personas viviendo cerca. Tal vez había un pueblo. O al menos una carretera más grande. Pero también significaba un riesgo. No sabíamos quién podía estar allí. Podían ser personas normales. O podían ser personas relacionadas con el complejo.
El hombre dudó por un momento. Pero luego dijo algo que tenía sentido. Si seguimos solos, nos encontrarán. Tenía razón. No podíamos sobrevivir mucho tiempo en ese lugar sin ayuda. Decidimos seguir el sendero. Avanzamos lentamente, atentos a cualquier sonido. Después de varios minutos comenzamos a escuchar algo nuevo. Voces. Nos detuvimos inmediatamente. Las voces venían de más adelante. No podíamos distinguir lo que decían, pero parecía una conversación tranquila. El hombre me miró. Sabíamos que ese podía ser un momento decisivo. Si las personas eran locales que no tenían relación con el complejo, tal vez podrían ayudarnos. Pero si no, podría ser el final de nuestra fuga. Avanzamos con cuidado, paso a paso, hasta que finalmente vimos algo entre los árboles. Una pequeña casa de madera. Y frente a ella, un hombre mayor sentado en una silla. Parecía estar reparando algo. Cuando nos vio salir de entre la vegetación, su expresión cambió inmediatamente. Nos miró con sorpresa. Debíamos vernos terribles. Cubiertos de polvo. Sudando. Respirando con dificultad. El hombre que estaba conmigo levantó las manos lentamente, tratando de mostrar que no éramos una amenaza. Luego dijo una sola palabra en inglés. Help. El hombre mayor nos observó en silencio durante varios segundos. Esos segundos se sintieron eternos. Porque en ese momento nuestra suerte dependía completamente de la decisión de un desconocido. Finalmente el hombre se levantó. Miró alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie más estaba observando. Y luego nos hizo una señal con la mano. Una señal simple. Pero que en ese momento significaba todo. Nos estaba diciendo que nos acercáramos. El hombre mayor nos observó durante unos segundos que parecieron eternos. Yo apenas podía respirar con normalidad después de todo lo que habíamos corrido. Sentía el corazón golpeando en mi pecho y el miedo seguía presente, como si en cualquier momento alguien pudiera aparecer detrás de nosotros. Cuando el hombre finalmente levantó la mano y nos hizo una señal para acercarnos, sentí una pequeña chispa de esperanza. Nos acercamos lentamente. El hombre que había escapado conmigo habló primero. Please, help. El hombre mayor no respondió de inmediato. Nos miró con atención, como tratando de entender quiénes éramos y qué hacíamos allí. Se veía desconfiado, pero también parecía preocupado. Nos señaló una pequeña banca de madera frente a la casa para que nos sentáramos. Cuando me senté sentí lo cansado que estaba mi cuerpo. Mis piernas temblaban por el esfuerzo y la adrenalina comenzaba a desaparecer. El hombre nos ofreció agua. Bebí como si no hubiera tomado agua en días. Después de unos momentos, el hombre comenzó a hablar. Su inglés no era perfecto, pero era suficiente para entendernos. Nos preguntó de dónde veníamos. El hombre que estaba conmigo explicó lo más rápido que pudo. Le contamos que habíamos sido llevados a un complejo cercano. Que nos habían quitado los documentos. Que nos obligaban a trabajar engañando personas por internet. Mientras hablábamos, el rostro del hombre mayor se volvió más serio. Parecía entender exactamente de qué estábamos hablando. Eso me sorprendió. Sí, he oído de ese lugar, dijo finalmente. Sentí un escalofrío. Eso significaba que el complejo no era un secreto. Había personas en la zona que sabían de su existencia. Pero probablemente nadie podía enfrentarlo fácilmente. El hombre miró hacia el camino por donde habíamos llegado. Luego volvió a mirarnos. Ellos buscarán, dijo. Sabíamos que tenía razón. Los guardias no iban a rendirse fácilmente. Probablemente ya estaban revisando caminos y preguntando en los alrededores. Eso significaba que no podíamos quedarnos allí mucho tiempo. El hombre mayor pareció pensar durante unos segundos. Luego tomó una decisión. Nos hizo una señal para que lo siguiéramos. Caminó hacia la parte trasera de la casa. Allí había un pequeño cobertizo de madera con herramientas y algunos objetos cubiertos por lonas. Abrió la puerta y nos indicó que entráramos. El interior era oscuro, pero lo suficientemente amplio para que nos escondiéramos. Stay quiet, dijo. Asentimos. El hombre cerró la puerta dejando solo una pequeña rendija por donde entraba algo de luz. Dentro del cobertizo el silencio era absoluto. Yo podía escuchar mi propia respiración. Los minutos comenzaron a pasar lentamente. No sabíamos cuánto tiempo estaríamos allí. No sabíamos si los guardias llegarían al lugar. Y si lo hacían.
No sabíamos qué haría el hombre que nos estaba ayudando. Después de un rato escuchamos algo. Un vehículo. Mi corazón volvió a acelerarse. El sonido se acercaba por el camino. Luego escuchamos voces. Voces de hombres. No podíamos entender lo que decían, pero el tono era claro. Estaban buscando algo. O a alguien. El hombre que estaba conmigo me miró en la oscuridad. Ninguno dijo una palabra. Solo escuchábamos. Los pasos se acercaron. Podíamos escuchar personas caminando cerca de la casa. Alguien habló con el hombre mayor. Probablemente estaban preguntando si había visto a 2 personas pasar por la zona. El silencio dentro del cobertizo se volvió insoportable. Cada segundo parecía una eternidad. Si abrían esa puerta, todo habría terminado. Pero después de unos minutos que parecieron horas, escuchamos algo más. El sonido del vehículo arrancando nuevamente. Las voces se alejaron. El vehículo se fue. Permanecimos en silencio durante varios minutos más, sin atrevernos a movernos. Hasta que finalmente escuchamos la puerta de la casa abrirse. Pasos. Y luego la puerta del cobertizo se abrió lentamente. Era el hombre mayor. Daigo, dijo. Habían pasado. Habían buscado. Pero no nos habían encontrado. Sentí una mezcla de alivio y emoción tan fuerte que casi me hizo llorar. Pero aún no estábamos completamente a salvo. El hombre nos explicó algo importante. No podíamos quedarnos en ese lugar. Los guardias podrían regresar. En cambio, había otra opción. Un pequeño pueblo a cierta distancia donde a veces llegaban trabajadores y comerciantes. Allí podríamos intentar encontrar a alguien que hablara mejor inglés. Alguien que pudiera ayudarnos a contactar a nuestras familias o a alguna autoridad. Pero llegar allí significaba caminar varias horas más. En ese momento comprendí algo. Habíamos logrado salir del complejo. Habíamos sobrevivido a la persecución. Pero el camino hacia la verdadera libertad aún no había terminado. El hombre mayor tomó una linterna. Nos hizo una señal para que lo siguiéramos. Y mientras comenzábamos a caminar hacia la oscuridad del camino, pensé en todo lo que había pasado desde aquel primer mensaje que recibí en mi teléfono. Un mensaje que prometía una oportunidad, pero que terminó llevándome a una pesadilla. Una pesadilla de la que, con suerte, estábamos empezando a despertar. Caminamos durante horas. El hombre mayor avanzaba delante de nosotros con una linterna pequeña que apenas iluminaba el camino. El sendero era estrecho y en muchos momentos parecía desaparecer entre la vegetación. La noche era silenciosa. Solo se escuchaban nuestros pasos, el sonido de los insectos y el viento moviendo las hojas de los árboles. A pesar del cansancio, ninguno de nosotros quería detenerse. Sabíamos que mientras más lejos estuviéramos del complejo, más seguras serían nuestras posibilidades de sobrevivir. Cada tanto el hombre se detenía y miraba hacia atrás, como si quisiera asegurarse de que nadie nos seguía. Después de todo lo que habíamos vivido, la paranoia era inevitable. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, comenzamos a ver algo diferente en la distancia. Luces. Pequeñas luces amarillas. El hombre señaló hacia adelante. Village, dijo. Un pueblo. Ese simple hecho hizo que mi corazón se llenara de esperanza. Seguimos caminando hasta que el sendero se convirtió en una pequeña carretera de tierra. A los lados comenzaron a aparecer casas sencillas de madera. Algunas tenían luces encendidas. Otras estaban completamente oscuras. Pero lo más importante era que ya no estábamos completamente aislados. Había personas viviendo allí. El hombre mayor nos llevó hasta una pequeña tienda que parecía estar abierta incluso a esa hora. Dentro había 2 personas hablando. Cuando entramos, ambas nos miraron con sorpresa. Debíamos vernos como si hubiéramos salido de una pesadilla. Cubiertos de polvo. Con la ropa sucia. Cansados. Asustados. El hombre mayor comenzó a explicar algo en su idioma. Las personas de la tienda escuchaban con atención. De vez en cuando nos miraban con curiosidad. Luego una de ellas dijo algo en inglés. You need help. Sentí un nudo en la garganta. Después de todo lo que había pasado, escuchar esas palabras fue casi irreal. Asentí inmediatamente. Yes, please. Nos ofrecieron agua y un lugar donde sentarnos. Mientras recuperábamos el aliento, tratamos de explicar lo que había ocurrido. Les contamos sobre el complejo.
sobre las personas obligadas a trabajar, sobre cómo nos habían engañado con ofertas de trabajo falsas. Las personas de la tienda parecían impactadas, pero también parecían entender que la situación era grave. Uno de ellos sacó un teléfono. Nos explicó que intentaría contactar a alguien que pudiera ayudarnos. Tal vez autoridades. Tal vez alguna organización que trabajara con extranjeros. En ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza real. Minutos después lograron hacer una llamada. Hablaron durante varios minutos. Luego colgaron. Nos dijeron que alguien vendría a buscarnos. Esos minutos de espera fueron tensos. Parte de mí seguía pensando que algo podía salir mal. Que los hombres del complejo podían aparecer en cualquier momento. Pero esta vez las luces que aparecieron en la carretera no eran de nuestros perseguidores. Era un vehículo diferente. Cuando se detuvo frente a la tienda, bajaron 2 personas. Hablaban mejor inglés. Escucharon nuestra historia con atención. Nos hicieron varias preguntas. Y finalmente dijeron algo que nunca olvidaré. You are safe now. Están a salvo ahora. En ese momento sentí que todo el peso de los últimos días se derrumbaba sobre mí. Por primera vez desde que acepté aquel supuesto trabajo, sentí que la pesadilla estaba terminando. Las horas siguientes fueron un torbellino. Nos llevaron a otro lugar más seguro. Hablaron con diferentes personas. Tomaron nuestras declaraciones. Intentaron contactar a nuestras familias. Y poco a poco nuestra historia comenzó a salir a la luz. Lo que había ocurrido no era un caso aislado. Había muchas personas engañadas de la misma manera. Personas que recibían ofertas de trabajo en Internet. Personas que viajaban esperando oportunidades. Personas que terminaban atrapadas en lugares controlados por redes criminales. Cuando finalmente pude hablar con mi familia otra vez, fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Habían pasado días sin saber dónde estaba. Pensaban que algo terrible había ocurrido. Escuchar sus voces me hizo comprender lo cerca que había estado de desaparecer sin dejar rastro. Con el tiempo, mi historia comenzó a ser conocida. Los medios empezaron a hablar del caso. Más personas empezaron a prestar atención a ese tipo de engaños. Y yo comprendí algo muy importante. Lo que me había pasado podía pasarle a cualquiera. Porque todo había comenzado con algo muy simple. Un mensaje. Una oferta de trabajo que parecía demasiado buena para ser verdad. Un mensaje que prometía oportunidades. Pero que en realidad era el inicio de una trampa. Por eso hoy cuento mi historia. No para revivir el miedo, sino para advertir a otros. Porque en Internet hay personas que utilizan los sueños de los demás como una herramienta para atraparlos. Y a veces, todo comienza con una simple notificación en el teléfono. Un mensaje que puede cambiar tu vida. Para siempre.